Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora nos acompañan en esto que se llama Al Día con el Agro, un espacio de opinión y actualidad hecho especialmente para ustedes. Y el día de hoy viajamos hasta la gran heroica de Colombia, hasta la ciudad de Cartagena, para contarles a ustedes un tema muy especial. Mi nombre es Angie García Rayo y para mí es un placer estar aquí nuevamente en este espacio y estoy muy contenta no solo por el clima, la sabrosura que hace aquí en esta ciudad, sino también porque hoy tenemos un invitado muy especial. Él es pionero en todo el tema de extracción de aceite de palma, ha marcado récords históricos justamente en esta producción. Se trata de Alexander Quiñones. Alexander, ¿cómo estás? Para nosotros es un placer que nos estés acompañando. Hola Angie, el gusto es para mí, gracias por invitarme a tu programa. Lo has dicho muy bien, vengo desde Tumaco, soy palmicultor de la zona suroccidental y bueno, estamos aquí en el calorcito de Cartagena, aprendiendo un poco de palma y atendiendo a tu requerimiento. Sí, un calorcito que por sí está muy rico, además estamos en horas de verdad de poder aprovechar ese sol, de poder disfrutar esta riqueza natural que nos da Colombia. Bueno, Alexander, tú vienes representando justamente el día de hoy a Palmacol. Hablemos de qué es Palmacol y bueno, cómo se ha venido desarrollando este proyecto. Angie, Palmacol es una empresa familiar fundada por este servidor y mi esposa. Estamos en la industria de la palmicultura desde hace aproximadamente 20 años. Ya bastante tiempo, Alexander, son 20 años, 2 décadas. Bueno, hablábamos de que ustedes han marcado en índices de producción de aceite, de extracción de aceite, pues niveles históricos en Colombia, porque hay que decirle a nuestros televidentes que actualmente el promedio es de 3.5 toneladas por hectárea, entre 3.5 y 4 toneladas, pero ustedes han logrado obtener más de 9 toneladas y la proyección es casi de 12 toneladas de aceite por hectárea. Bueno, vale la pena resaltar que esto es anual, pero ¿cómo han logrado ustedes estos resultados? Y hablemos un poco de esos resultados que también han obtenido. Angie, sí, los resultados son reales, pero son el resultado, valga la redundancia, de la implementación de unas prácticas agronómicas que nos han permitido evolucionar de esa manera en la palmicultura. ¿Cuáles son esos resultados, Alexander? Bueno, tú lo mencionaste hace un momento. El promedio nacional de extracción está en 3.5 toneladas de aceite hectárea año aproximadamente. Y en mi plantación Palmacol, sin llegar a nuestro máximo de productividad, en este momento estamos produciendo 9 toneladas de aceite por hectárea año y queremos llegar a producir 12 o más toneladas de aceite por hectárea año. Bueno, ya tenemos entonces esa breve introducción sobre lo que es Palmacol, pero entremos ahora sí en materia. Hablemos de esas hectáreas, cuántas hectáreas tienen ustedes, cómo ha sido esa historia también productiva, digamos, ahorita cómo está haciendo todo el tema logístico, hasta dónde están comercializando esto. Bueno, háblanos de Palmacol. Las prácticas agronómicas que hemos implementado en nuestra plantación son las que nos han dado los resultados que hoy tenemos para mostrar. No sé si ya te lo mencioné, tenemos 120 hectáreas sembradas en palma, de las cuales 76 están en producción y 44 en desarrollo. Todo nuestro material es híbrido, interespecífico O por G, alto oleico, unos materiales excelentes que dan muy buenos resultados. Requieren de cierto manejo, un manejo un poco más sofisticado al que veníamos acostumbrados a darle a nuestros materiales anteriores, pero vale la pena hacer esa inversión, vale la pena hacer esa implementación de esas prácticas, porque los resultados son evidentes y en términos de económicos son bastante representativos para un empresario del campo. Bueno, este híbrido, por ejemplo, ha sido muy sonado en estos últimos días en Colombia, además pues que se ha tildado como ese nuevo cultivo, esa nueva transformación para los cultivos de palma en el país y en Latinoamérica. En general es algo que viene ya hace bastante tiempo, pero háblenos usted, que es el experto en este tema, de cómo funciona este híbrido de pronto para las personas o los productores que todavía no tienen mucha claridad sobre el tema. Bueno, los híbridos interespecíficos O por G son una mezcla de la palma africana con la palma americana. Es una combinación
de esas dos palmas. De allí sale el origen de los híbridos O por G interespecífico, por eso interespecífico, porque son entre dos especies. Son unos materiales altamente productivos con un alto contenido de ácido oleico, por eso alto oleico. Y bueno, su aceite es un aceite de muchísima calidad, de muchísimo beneficio para la salud humana. Mayor producción. Mayor producción, exactamente, muchos beneficios para el consumo humano, alto en betacaroteno. Es un aceite muy versátil que se puede utilizar en diferentes usos en la industria alimenticia, en la industria cosmética, en la industria de los biocombustibles. Para todos. Tiene infinitas aplicaciones en todos los campos de las industrias. Es bien interesante, Alexander, enterarse de todos los usos que tiene el aceite de palma, porque uno generalmente pues lo relaciona de pronto con los alimentos, con algunos temas dermocosméticos, pero sí me parece interesante volver, digamos, a ese híbrido, y es hablar un poco de la diferencia que tiene la palma africana con la palma americana. ¿Cómo funciona esto? Inicialmente, la palma que se cultivaba en Colombia era netamente africana. Anteriormente se llamaba nuestro cultivo de palma africana. Luego nació la palma americana. Y entre esas dos variedades hubo un cruce a raíz de una enfermedad que tuvimos a nivel general, la famosa APC, no sé si la has oído mencionar. Sí. La pudrición de cogollo. Que ha tenido muchas afectaciones. Correcto, fue muy devastante en todo Colombia, aún sigue haciendo daño en las regiones palmeras. Entonces, a raíz de esa enfermedad se empezaron a hacer cruces para tener una cierta resistencia a la enfermedad del PC. De allí nace el híbrido interespecífico. Bueno, en materia, por ejemplo, de esto, de la pudrición de cogollo, que ya vamos a entrar a hablar ahí porque es un tema bien hondo, bien importante, y más en Tumaco, que sabemos que hubo bastantes afectaciones, pero ya vamos a entrar en ese temita. Justamente Alexander Kuman, presidente de Cenipalma, del Centro de Investigación de Palma en Colombia, dio unos datos muy interesantes y hablaba, por ejemplo, de que el precio en una hectárea de este híbrido podría oscilar entre 22 y 24 millones de pesos sin tener en cuenta los costos de mantenimiento. Y eso va a ser algunos años. Ahorita actualmente, por ejemplo, ustedes cómo manejan eso, el tema de precios, la inversión vale la pena. Hablemos un poquito de eso. Sí, la inversión en híbridos es un poco costosa, requiere de un manejo especial, unas prácticas agronómicas muy sofisticadas, por decirlo así, pero es un material que responde a los tratamientos, a las prácticas que tú le apliques, y eso se ve reflejado en tu productividad de fruta fresca y en tu productividad de aceite como tal, que es el objetivo final de nosotros, producir aceite. Bueno, ¿cuánto, por ejemplo, a ustedes les ha costado esto? Establecer una hectárea de híbrido interespecífico O por G en este momento cuesta aproximadamente entre 24 y 27 millones de pesos sin tener en cuenta el valor de la tierra. Sin tener en cuenta los costos de mantenimiento también, ¿o cómo funciona? Ese valor que te doy está incluido el mantenimiento de todo el periodo improductivo hasta llevarlo a un punto de productividad óptimo. ¿Pero vale la pena la inversión, Alexander? Vale la pena la inversión porque tu rentabilidad se ve reflejada en el mediano plazo. Puedes recuperar tu inversión en el mediano plazo y es un cultivo de larga vida, por decirlo así. Puedes tener un cultivo, si lo manejas de una manera adecuada, hasta por 40, 45 años. Excelente, o sea, hay unos buenos beneficios de esta inversión que de pronto muy poca gente a veces también conoce. Y bueno, la idea es que ya vamos a ir hablando de esto, y algo muy importante es el tema de Tumaco, porque esa es una región muy especial en el tema de la palma y tiene una historia no tan alentadora, más de 35.000 hectáreas que se perdieron por la pudrición de cogollo, ya hablábamos de eso, pero
Ya vamos a ir a esa materia. Mientras tanto, bueno, queremos invitarlos a ustedes a que no se despeguen de esto que se llama Al Día con el Agro. Ya volvemos. Regresamos con esto que se llama Al Día con el Agro y tenemos un invitado muy especial desde Tumaco, Nariño, que nos está contando cómo funciona la producción de palma en este lugar. Y ya lo decíamos, porque allá hay una historia bien interesante, más de 35.000 hectáreas que se perdieron por la pudrición de cogollo. Y bueno, ahora viene él con un proyecto que ha marcado historia en el país. Entonces, Alexander, pues hablemos de cómo ustedes han resurgido en medio de ese impacto socioeconómico y tan fuerte pues que tuvo esta región. ¿Cómo ustedes han logrado permanecer en medio de esto? Bueno, sí, Angie, no ha sido fácil. Hemos tenido unos momentos de dificultad bastante complicados, pero con el apoyo financiero que hemos tenido, la implementación de otros cultivos durante el periodo improductivo, pudimos, como quien dice, sortear la situación y sacar adelante nuestro proyecto. Bueno, por ejemplo, hablemos de ustedes, qué panorama sienten en la región, o sea, después de 35.000 hectáreas, es que no es cualquier cosa, es bastante lo que se perdió y podríamos hablar de un cementerio tristemente de La Palma. ¿Cómo sienten ustedes ahorita el ambiente? ¿Qué se siente cuando uno llega a la zona palmera de Tumaco? Bueno, todavía se siente el nerviosismo entre los palmicultores. No superamos del todo el miedo de lo que significó el PC para nosotros, para nuestro gremio, pero creo que es un tema que se ha ido superando poco a poco. Los híbridos han sido una gran solución, una gran alternativa. Hoy contamos con materiales que tienen una alta tolerancia a la enfermedad, que son tratables y que se recuperan en una gran mayoría. Por ejemplo, yo he tenido afectación del 0.6% de mi plantación, Casi pero nada. Exactamente, pero el 98% de esos casos han sido exitosos, les he dado de alta y hoy día las palmas están recuperadas totalmente. Bueno, ustedes tienen entonces en medio de esto, digamos que una historia alentadora, pero la pregunta aquí sería, Alexander, bueno, ¿cómo logra a ustedes o cómo llega ese híbrido a sus vidas, a su cultivo? Bueno, los híbridos son el producto de una larga investigación. Los científicos son los encargados de habernos traído aquí esos materiales. Nosotros simplemente tomamos la decisión de sembrar, haciendo pues un previo análisis de los materiales, unas consultas y unas visitas. Se visitaron los lugares donde estaban los híbridos adultos en producción y bueno, eso nos permitió tomar la decisión de iniciar o comenzar nuevamente con los híbridos O por G. Pero entonces hablemos ya de otro tema bien importante y es la historia de Tumaco. No solo esa historia palmera, sino tristemente también una historia de violencia. O sea, muchas veces cuando la gente habla de Tumaco y es realmente algo triste, pues se habla de estigmatizaciones todavía de grupos armados, de masacres, que no solo es estigmatizaciones, sino que es algo que también se vive en esta zona del país. ¿Cómo ha sido para ustedes trabajar toda La Palma en medio de este contexto de violencia? Bueno, sí, Tumaco desafortunadamente ha tenido unos problemas de violencia muy marcados, pero ese precisamente ha sido como uno de los motivos para nosotros permanecer y persistir en la zona, porque siento que es una manera de nosotros contribuir a la paz de la región y a la paz del país. Cuando sembramos palma, generamos empleo formal. Cuando sembramos palma, mejoramos la calidad de vida de todas las personas que intervienen en nuestros procesos. En fin, la palma es un vehículo transportador de paz para las regiones, sobre todo tan apartadas como la de Tumaco. ¿Cómo
Es de bueno escuchar esto, digamos, y hablar de la palma también como ese ente transformador. Incluso hace algunos días se llevó a cabo aquí en la Gran Heroica la conferencia internacional, pues donde estuvieron varios entes muy importantes, los grandes magnates, y qué orgullo que tú también hubieras estado ahí representando a tu región, pues para hablar sobre esto, ¿no? Sobre cómo esa palma puede ser un ente transformador. Y hablemos de esa transformación también en las vidas de quienes trabajan con ustedes. ¿Cómo ha sido esa articulación de empleo directo? ¿Con cuántas personas cuentan ustedes ahorita? ¿Qué historias te has encontrado, por ejemplo? Ok, bueno, sí, definitivamente La Palma sí transforma vidas y el lema de nuestra conferencia está muy acorde con la realidad. Transforma la vida de quienes la cultivamos, transforma la vida de quienes nos colaboran en campo, de quienes nos colaboran en la parte administrativa, de las personas que están alrededor del negocio, como por ejemplo las empresas que fabrican nuestra dotación, las empresas que nos hacen el servicio de transporte. Externos, agentes externos, internos. Exactamente, sí. Es un beneficio que se atomiza para muchas familias y bueno, realmente allí es donde está el poder transformador de La Palma. Un poder transformador que ustedes han sabido aprovechar bastante bien, y pues ya nos hablabas tú, por ejemplo, de esas prácticas sostenibles, agrícolas que ustedes pues han tenido. Y quisiera, Alexander, antes de terminar este espacio que tristemente es tan corto, se le pasa a uno volando, que hablemos un poco de esas 5 prácticas que han sido claves para ustedes, para mantener todo este récord histórico en el tema de extracción de aceite en Colombia. Ok, bueno, las 5 prácticas que tú mencionas y que nos han dado excelentes resultados consisten en una buena polinización, ubicar o identificar el estado ideal, el momento preciso para aplicar el producto a la flor. Polinización, por ejemplo, abejas o con los animales, ¿o cómo se da esa polinización? Buena pregunta. Anteriormente, con la variedad anterior, lo hacían unos insectos llamados camerúnicos. Hoy en día estos híbridos tienen muy poca viabilidad en su polen y esa polinización que hacían esos insectos, hoy nos toca hacerla a nosotros de manera manual, con personas. Hay personas encargadas de únicamente buscar las flores en toda la plantación y aplicarles el polen de manera manual. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la nutrición. La nutrición en las palmas es fundamental, son materiales muy productivos, pero que de la misma manera exigen mucha más cantidad de nutrientes. Hay que nutrirlos muy bien. Como uno se alimenta, hay que alimentar también a las palmas. Tal cual. De la misma manera que tú te alimentas, debes alimentar las palmas. Por otro lado, la cosecha. Todas las prácticas agronómicas que se elaboran o que se hacen en el cultivo, que se implementan en el cultivo, son en pro de obtener una cosecha. Pero resulta que tenemos que aprender a hacerla. Hay que identificar el momento óptimo de maduración para poder cortar nuestros racimos. Si eso no es corte y ya. No. ¿Qué pasa si cortamos un racimo inmaduro? Pues no va a dar el potencial de aceite que tiene ese racimo allí. ¿Qué pasa si lo cortamos muy maduro? Pues se va a dañar la calidad del aceite. Entonces hay que aprender a identificar nuestro punto óptimo de maduración para que nuestros racimos den buen aceite y de buena calidad. Te he nombrado 3. Ya vamos 3. Sí. Ok, vamos por la cuarta. La cuarta es la sanidad del cultivo. Igual lo comparamos con los humanos. Un cuerpo sano pues resiste cualquier ataque de enfermedades. Entonces pasa no da tanta gripa cuando uno come bien. Con la palma. Si una palma está sana, pues eso te va a garantizar una mayor durabilidad de tu cultivo. Por otro lado, hay una práctica que es muy especial. Es una sola práctica con múltiples beneficios y consiste en aportar materia orgánica en los platos de la palma. ¿Qué es materia orgánica? Las hojas,
de la poda, las hojas de la cosecha. Por ejemplo, conservar los microorganismos. Correcto, también entra ahí. Exactamente. Entonces aporcamos hoja, aporcamos tusa, aporcamos fibra o cualquier tipo de biomasa que podamos eso que uno puede meterle. Llamar residuos e incluso a veces basura. Exacto. Entonces con ese beneficio en la palma obtenemos la conservación de microorganismos, humedad, control de maleza, control de enfermedades, una sola práctica con múltiples beneficios. Allí están las 5 prácticas agronómicas que nosotros hemos implementado, que son políticas en nuestra plantación y que nos han dado los resultados que hoy tenemos allá. Bueno, son 5 claves entonces fundamentales para que nuestros televidentes las tengan en cuenta, y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, la polinización, porque uno le dicen polinización, polen, y uno de una vez piensa en las abejas, en todos estos insectos, incluso en los murciélagos, en todos esos mamíferos, insectos que pueden aportar, pero no, acá son los humanos, son nuestras propias manos. Entonces hablábamos de 5, polinización, ¿cierto? Hablábamos también del tema de microorganismos, que es fundamental, y bueno, ya ustedes conocieron las otras 3. ¿Qué no debemos olvidar, por ejemplo, en materia de prácticas de sostenibilidad ambiental en estos cultivares? Bueno, hay que tratar de ser sostenibles ambientalmente, sí, socialmente y económicamente. En lo social, en lo ambiental, hay que disminuir el uso de agroquímicos. Un reto. Un reto, sí. Hay que disminuir el uso de plaguicidas. Últimamente ahorita se está llevando mucho a cabo. Hay que cuidar nuestras fuentes hídricas. Sí, justamente es muy importante, digamos, tener ese mensaje de conservación, y más teniendo en cuenta, Alexander, que la palma es estigmatizada todavía y se cree como uno de esos principales factores de deforestación en el país, que es importante, digamos, y es un trabajo que se ha venido articulando también con la Federación de Palmeros de Colombia, o en general, digamos, con los gremios que han buscado mostrar que la palma también puede ser un cultivo sostenible, un cultivo biodiverso. Pero ya para finalizar, bueno, ¿cuál es ese mensaje? Y en materia de tecnología e innovación científica desde Tumaco, Nariño, ¿qué pueden ustedes aportarle a todos los televidentes que en ese momento pues nos ven y dicen, hombre, me interesa el tema de la palma en mi zona, en mi región? El mensaje para todos los palmicultores de Colombia es que podemos tener una producción realmente sostenible, podemos producir palma sin lastimar nuestro medio ambiente. Es una forma bonita de hacerlo y realmente vale la pena. No sacrificamos nada, al contrario, los beneficios son enormes. Colombia tiene que tener un aceite diferenciado para que podamos tener acceso a los mercados internacionales, y siendo sostenibles ambientalmente es la forma de conseguir esa diferenciación de nuestro aceite. Bueno, definitivamente el tiempo es muy corto en televisión. Fue una charla muy interesante de conocer ustedes también cómo han llevado a cabo este proyecto allí en Tumaco, y literalmente que acá el dicho se aplica de donde hubo fuego, cenizas quedan, y esas cenizas valieron la pena, ¿no? Hablamos de una situación que empezó de pronto un poco mal con el tema de pudrición de cogollo en esta región, pero ustedes aprovecharon esas cenizas, y qué proyecto tan interesante que han llevado a cabo. Muchísimas gracias, Alexander, por acompañarnos y contarnos un poquito de todo lo que se vive allí en este lugar. Gracias a ti, Angie, por la invitación. Se quedan muchas cosas en el tintero. Esto es un tema que tiene mucha tela por cortar. Hay muchas cosas por charlar. Pero bueno, espero que lo poco que les haya transmitido sirva para algo, y muchas gracias de nuevo por invitarme a tu programa. Alexander, me robaste el dicho, porque justamente yo siempre digo que en este programa quedan muchas cosas en el tintero. Bueno, a ustedes, queridos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos haciendo una nueva dinámica y queremos escucharlos a ustedes para que nos comenten allí en nuestra cajita cuáles son esos temas, esas preguntas, esos personajes que ustedes pues quieren ver en esto que se llama El Día con el Agro. Mi nombre es Angie García Rayo y fue un placer para mí acompañarlos desde la Gran Heroica en este espacio.